cortarme el pelo en Aranjuez. ¿De verdad? ¿Donde el Ya. chino, el chinillo? Sí, donde el chino que ya murió. No jodas. Sí, sí, sí. Ya estamos transmitiendo, así que Ah, bueno, ya. pónganse juiciosos. ¿De verdad? ¿Donde el chino, el chinillo? Sí, donde el chino que ya murió. Ahí vamos, ahí vamos. Hay que un feedback de Ultratumba. Voy a pasarles la última notica. Ya esta no la edité yo. Ujú. Esta la editó Javi. Ujú. Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Sonido, Fer. Disculpe el micrófono. Buenas tardes, al ser las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad. De parte del equipo de Kioscos Socioambientales de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saludan. ¿Cómo estás, Mauri? Un gusto, Mauricio Álvarez, para servirles. Laura, ¿cómo vas? Buenas tardes, un gusto igual y gracias por la invitación, siempre tan amables. Y vamos a esperar que se integre en los próximos minutos a Patricia Mora. Les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Pasar por el dial dejando huella. Honor a Silvia Carbonell Vicente, nuestra querida directora de las emisoras de radio de la Universidad de Costa Rica. Esta semana la producción de la radio ha estado compartiendo sus sentimientos por el fallecimiento de la maestra Silvia Carbonell. Sí se puede, nos decía Silvia, siempre a las ideas de renovación de Voces y Política. Y además nos decía cómo era que se podía. Silvia recordaba de muchas maneras. Para nosotros, las luchas por una sociedad más justa, equitativa y digna han sido de las más importantes motivaciones para producir radio. Así es como vamos a recordar a Silvia, quienes compartimos este encuentro radial los miércoles. Silvia, luchadora de 1000 batallas, una guerrera apasionada de la radiodifusión crítica y con sentido social. Gracias, Silvia. Excelente. Ayer martes 27 de abril del 2021, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, informó al país del mayor registro de contagios en un solo día, 2,000 personas. Esta cifra es alarmante. Más alarmante es que hace unos minutos recibíamos el último reporte de hoy, 28 de abril, de contagios de más de 2,400 personas. Si hacemos una comparación por la densidad de población, podríamos estar teniendo muchos más contagios en este momento
por día que los que pueden estar teniendo en otros países que están, como la India, vamos a decirlo así, que están teniendo serios problemas. Un año después de la aparición del caso índice del SARS-CoV-2, el país se encuentra a las puertas de un contagio exponencial y del colapso de la capacidad hospitalaria para la atención de esta crisis sanitaria, sobre todo la disponibilidad de respiradores y unidades de cuidados intensivos. Para el luchador y sacrificado personal de atención de la emergencia, una situación así puede significar empezar a decidir entre dejar vivir y dejar morir. Hemos visto con angustia y estupor escenas dramáticas de muertes colectivas en la India, producto de la pandemia en las últimas semanas. Como sociedad, ¿estamos dispuestos y dispuestas a pasar por este trance? Lo cierto del caso es que desde que iniciaron los protocolos de apertura en junio del 2020, la curva de contagio no ha dejado de crecer y no se ha aplanado. La incapacidad individual y colectiva para armonizar contención sanitaria y dinámica económica nos ha caracterizado. El gobierno, diputados y empresarios han impulsado proyectos de ley que van en contra de la lógica de la atención de la pandemia. La ideología del déficit fiscal ha dominado las acciones gubernamentales y limitado la puesta en marcha de acciones de gasto público en la lógica de la contención. La salud económica, digamos, ha privado a la salud humana. La ha restringido y secuestrado. La necesidad voraz de una élite por disciplinar al díscolo sector público e impulsar el proyecto privatizador ha dominado la agenda de atención a la pandemia. Ha fomentado el individualismo. No te la jugues, es la última campaña que algunos grupos empresariales están promoviendo. ¿Realmente esta crisis es un asunto estrictamente personal e individual? Hay que decir que no lo es. Es una responsabilidad colectiva y comunitaria. Los fuegos electorales se han detonado en medio de la pandemia. Algunos candidatos están llamando a la privatización de la atención de la crisis sanitaria, están promoviendo la idea de que las farmacéuticas y el sector de salud privada son más eficientes en la adquisición y vacunación de los que pueden pagar. Miembros del gobierno han invitado a los que puedan viajar al exterior a vacunarse. Es decir, la pandemia como un negocio, una verdadera mina de oro para las grandes farmacéuticas que han multiplicado por miles de millones de dólares sus ganancias en las últimas 6 meses. Atención de la emergencia y negocio del que podrían estar quedando fuera otro tipo de empresas privadas de salud. Mientras tanto, los efectos de la crisis del COVID en las condiciones sociales de cientos de familias costarricenses empiezan a ser evidentes. Crecimiento de la pobreza llegando a un 26% y crecimiento de la pobreza extrema. Sectores vulnerables como el empleo femenino altamente impactados con las consecuentes cadenas de situaciones de violencia hacia esta población. Una alta tasa de desempleo de un modelo económico que si no se reconvierte será insuficiente para iniciar con la recuperación productiva y crear empleos. El país en un año ha retrocedido 5 años en calidad de vida, según lo expresó ayer el proyecto Estado de la Nación. Insistimos, hoy el país es menos democrático y más desigual. La Caja Costarricense del Seguro Social, institución baluarte en la atención de la crisis, se sigue desfinanciando y pronto las voces del odio de lo público iniciarán su campaña en contra de esta institución por su incapacidad de entregar un mejor servicio. El llamado a la tercerización de la atención de salud y seguridad social recobrará fuerza. El gobierno del PAC sigue demostrando su predilección por la agenda neoliberal, entregando a sectores que defienden intereses particulares bienes comunes, como por ejemplo el control ambiental, CETENA, la capacitación técnica del INA, la no ratificación del acuerdo de Escazú, la privatización del agua, el financiamiento de préstamos para la educación, servicios estratégicos del IMAS, el control del espectro electromagnético, y podemos seguir con una lista que mes a mes se va engrosando. En este contexto se ha traslapado la elección del último directorio legislativo de este cuatrienio. El Partido Liberación Nacional seguro volverá a retomar la presidencia del directorio con el apoyo de los partidos pentecostales, la mayoría del PUS y los llamados independientes. Estratégico para este partido que con el pretexto
del control político buscará seguir disminuyendo la posibilidad de una tercera administración del PAC. No parece que se den sorpresas más allá de la inédita elección de un 1 de mayo en formato virtual. Vamos a ver. Este ambiente legislativo, atravesado por el contagio con COVID-19 de diputados y diputadas, es el que permanecerá apto para la votación afirmativa de la Ley de Empleo Público y el préstamo con el Fondo Monetario en las próximas semanas. Empleo público que tendrá su última prueba de fuego en la sala cuarta, luego de que se vote en primer debate. Ambos proyectos favorecidos con la enorme desmovilización social de la que estamos siendo víctimas y de la cual no aparece forma de cómo activarla. Les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden dejar comentarios, preguntas de este programa llamando al 2234-3233. También les invitamos a visitar el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y a seguirnos en Instagram como Voces y Política. Mauricio. Sí, así es, Fernando. Después de ese editorial queda uno un poco apaleado, ¿verdad? Porque en realidad... Completo. Falta muy completo, sí. Y bueno, iniciamos haciéndole el homenaje respectivamente a Silvia Carbonell. La verdad es que ahora hablaba con los compañeros de controles, con Víctor, y bueno, hay un pequeño altar en la radio que van llegando las cosas que todo el mundo va dejando, ¿verdad? Y sobre todo van llegando muchos recuerdos, ¿verdad? Recuerdos con Silvia, recuerdos de aventuras en el TLC, ¿verdad? Allá en el Café Palas, haciendo entrevistas, tratando de remontar aquella apaleada que nos estaban dando. Momentos muy bonitos en la radio. Yo empecé con Silvia a hacer el noticiero en 2016, a comentar, y después nos íbamos a desayunar ahí a las OES generales, y tengo unas conversaciones muy, muy, muy íntimas y muy poderosas, y muy personales, y en realidad era una persona que generaba tanta empatía que uno rapidito le estaba contando la vida y los milagros, ¿verdad? Entonces, unirnos, ¿verdad? A este momento que es de mucho dolor, pero bueno, también Silvia descansó de una enfermedad que todos fuimos viendo de alguna forma, todos los que pasábamos por su vida éramos partícipes, ¿verdad? Y bueno, también todos tenemos derecho a descansar y a morir. También es un derecho a morir en cierta forma, es liberarse un poco, ¿verdad? Y ir a otra dimensión, tal vez más justa, tal vez más justa que esta. Pero bueno, iniciamos después de esto con el repaso, Laura, que nos des la revista, el repaso semanal del periódico. Hoy viene a partir de, digamos, del tema de las vacunas, viene un excelente reportaje sobre el estado, digamos, de la vacunación y, bueno, las diferentes ofertas que hay. Nos has estado bombardeando con noticias, una más peligrosa que la otra, más triste, no sé cómo decirlo, pero en realidad que se nos agota el contexto para gestionar esta crisis de salud, y ahora vamos a empezar a ver que no había tal excepcionalismo costarricense, ¿verdad? Que todo fue un espejismo, ¿verdad? Y ahora estamos en números rojos y las proyecciones son alarmantes. Laura. Buenas tardes, y buenas tardes a Patricia Mora, que ya está ahí con nosotros, o con ustedes, y con todos y todas. Oh, sí, claro. Un gusto. Sí, porque esto de las vacunas y la eficacia y ha generado, es como una bolsa de valores, decía un compañero, Javier Córdoba. Es como la cotización en bolsa. Empiezan con un 90% de confianza, después van bajando, AstraZeneca ya va por 70%. Bueno,
Y hay un análisis interesante de lo que puede ser esa carrera para vacunar, dice así, a una gran parte de la población, dice en su artículo Montserrat Cordero, contra el COVID. Muchos se preguntan cuál es la mejor vacuna, y es interesantísimo porque, bueno, aquí se entrevista bueno, es que a mí esto me llama increíblemente la atención, y permítame que meta la cuñita y voy a meter también una noticia del día de hoy. Pero son científicos de las universidades estatales, personas que solitas están haciendo su aporte, pero también su contribución, no la suficiente. Ahora que hablemos del tema de la pandemia, de alguna manera creo que lo hemos tocado en algunos otros espacios, no lo que deberían estar aportando, no porque las universidades no quieran, sino porque no se les está invitando a participar en todo lo que podrían dar, pero resulta que aquí las personas Es el entrevistadas... caso de Eugenia Corrales y Juan José Romero, que son ¿sí? de la UCR y de la UNA, En la UNA, epidemiólogos. pero ahí aparece también, se me acaba de ir el apellido, de Germán, el director del Instituto De farmacia. de Investigación en Farmacia, y resulta que todos hacen su propio análisis, bueno, su análisis de lo que significa esos porcentajes de eficacia, que son los primeros resultados de aquellas vacunas que están en fase 3. Sabemos que viene... que Costa Rica no tiene ni la vacuna china ni la vacuna rusa Sputnik, pero el investigador del INIFAR, del Instituto de Investigaciones en Farmacia, Germán Madrigal, considera que la vacuna Sputnik, que es algo interesantísimo que viene en el reportaje de Montserrat Cordero, tiene, en cambio, dice, patentado un sistema de purificación de la vacuna, refiriéndose al análisis que se viene dando por los trombos que se le han cuestionado a la vacuna Johnson & Johnson, y también que se le ha cuestionado a AstraZeneca, y dice, en cambio, tiene patentado un sistema de purificación de la vacuna, lo que disminuye el riesgo de efectos secundarios como los coágulos, así como el hecho de que utiliza un asunto que le llama adenovirus humanos. No han sido determinados coágulos, eso se debe a que usa ese adenovirus que es humano. AstraZeneca, en cambio, usa un adenovirus, dice que es de chimpancé. En fin, dice, hay un síndrome hemorrágico inmunológico que es que ciertas personas, un porcentaje mínimo de la población, cuando recibe material biológico del chimpancé, les genera una reacción inmunológica que produce coágulos. Entonces, qué interesante. Tiene un ranking y dice que pondría en primer lugar a la Sputnik. Me llamó muchísimo la atención. Esa vacuna no está en Costa Rica porque no pasó esa fase 3, bueno, no ni la China. Hoy viene también la BBC de Londres haciendo un análisis en qué países de América Latina está la Sputnik y la vacuna china. Y me llama muchísimo la atención que hoy precisamente hay otra noticia que cuando, perdón por atiborrarlos de tanta información, no, está bien. pero vea qué interesante, porque otro aporte de las universidades. Hoy resulta que la Universidad de Costa Rica, todos los vecinos de las comunidades incluidas en las áreas de salud, que incluyen los Cebáis de Montes de Oca, incluyendo el Carmen de San José y la Unión, tendrán una nueva sede para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que son las instalaciones de la UCR, y a partir del próximo 4 de mayo. Otro aporte de las universidades en el tema de la pandemia. Y Marcela Zamora, que es de la Junta de Salud del área de Carmen Montes de Oca, dijo que fue una de las primeras zonas en iniciar el proceso de vacunación, vean ustedes, y que, dice, comenzamos a buscar lugares, pero vean todo lo que se va a ofrecer. Dice, en estos momentos tenemos estudiantes en un centro de llamadas que se están haciendo, está diciendo también el rector, pero me llama muchísimo la atención cómo resume, aquí está. Zamora dice, este aporte de la UCR es impresionante, los tiempos de respuesta, y se nota un espíritu de servicio hacia la humanidad. Ahora podremos terminar con un grupo mucho más grande y gracias a la centralización de la vacuna será más eficiente porque se realizarán las llamadas en un solo sitio, se utilizarán los mismos listados, habrá parqueo para quienes lleguen en carro, lavamanos, ambulancias de la Oficina de Bienestar de Salud en caso de necesitarse y toldos para que no se mojen en caso de que llueva. Vean ustedes otro aporte de las universidades, investigadores hablando de las vacunas, haciendo investigación. Y viene otra información del Semanario Universidad, y perdonen que me concentre en esta primera etapa, tal vez si me permiten hacer una hora de empleo público, nada más, pero viene otra información del Semanario en Universitaria de la periodista, precisamente,
Sofía Guevara, que habla de que el proyecto de pruebas de saliva de COVID, la caja suma 4 meses sin responderle a la UCR. Un proyecto que es súper económico y que me decía, por cierto, Germán, siempre me como el apellido de él, del INIFAR, del Instituto de Investigaciones en Farmacia, me decía, Laura, en Semana Santa, a propósito del disparo de casos que citaba muy bien Fernando Celedón, que se viene dando después de Semana Santa, bueno, si hubieran podido hacer muestreos aleatorios más económicos y más rápidos. Porque la caja tiene un proyecto ahí desde hace 4 meses, empantanado, desde diciembre, y no aprueba algo que en Israel ya se puso a prueba, ¿verdad? Que en otros países las pruebas de saliva forman parte, complementan las famosas PCR con el hisopado famoso. Entonces, vean ustedes cómo la universidad, con solo este ratito, que es esta introducción que hacía Fernando, con solo este ratito que me permiten ustedes citar artículos del semanario, en todos presentes universidades estatales y Universidad de Costa Rica en todos. Así que eso me parecía importantísimo. Falta, y vean ustedes, nosotros hemos preguntado en las conferencias de prensa, ¿por qué no se ha aprobado este asunto de las pruebas de saliva? Y las evasivas son constantes. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alexander Solís, dijo eso que lo conteste en la caja. La caja en conferencia de prensa en la tarde no dio una respuesta, hubo evasivas. Usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué están solo casados con las PCR? ¿Por qué no puede entrar en un proyecto de este tipo? Algo que me genera interrogante. Y finalmente, sobre la ley de empleo público, viene un artículo que me parece también muy interesante. Vienen varios interesantes, por ejemplo, como lo de que el presidente entregó al sector privado la creación del reglamento de la CETENA, que suaviza controles, pero por eso, si hay tiempo, se puede hablar más adelante. A propósito de la introducción que hacía Fernando de la ley de empleo público, Natalia Díaz trae un artículo que dice, empleo público, muy pocos pasarán del discurso opositor a un voto negativo en primer debate. O sea, mucho ruido y pocas nueces, diría el refrán popular. Entonces, hemos oído a distintos diputados y diputadas hablando en contra del proyecto. Pero ¿quiénes lo votarán? ¿Quiénes se atreverán a votarlo en contra? Por toda la serie de carencias que se han citado en anteriores programas y que se han citado en distintos artículos, no, en algunos medios de comunicación, particularmente los universitarios. Bueno, resulta que muy pocos. Pero Muñoz, que está de precandidato, no nos respondió. Carolina Hidalgo, que está de precandidata al PAC, no nos respondió. Roberto Thompson nos dijo, bueno, ya hay algunas cosas que se saltaron, así que yo le daré el primer debate. Don David Gurzón de Liberación Nacional dice, bueno, yo estoy todavía peleando por el tema del servicio civil, no me adelantaría, pero casi que apuesta que sea la Sala Constitucional. Y solamente hemos encontrado una posición más tajante de José María Villalta, de Paola Vega y del PAC, José María Villalta del Frente Amplio, y de Wilmer Ramos del Partido de Acción Ciudadana, que por la serie de carencias, vacíos, huecos, cuestionamientos que hay a las autonomías y demás, no van a votar en contra. Entonces, bueno, Walter Muñoz me parece que también es el otro. Así que bueno, ese es el repaso. Así es el repaso, Patricia. Ahí es que tenés el micrófono apagado, entonces no habías podido hablar, pero encendé el micrófono. No sabía que lo tenía apagado. Ah, con razón. Había saludado y de todo, no había visto. Bueno, entonces vuelvo a reiterar mis deseos de buena tarde y el gusto de estar con ustedes tres. Y yo quisiera, abordar esto voy a ponerlo así, desde mi deformación profesional. Aquí cada uno hace gala de eso. Y eso quizás es parte de la riqueza de un programa como este. Se los decía yo hoy a mis estudiantes en la mañana, quizás con mayor intensidad y emoción, porque cuando me encontré con ellos, acababa de terminar la lectura matutina del periódico La Nación, que me llega en papel, a mí me ha llegado siempre. La portada del periódico La Nación es la de unos funcionarios, 2 mujeres y 2 varones, funcionarios públicos, esos que están vilipendiados, montando un hospital de campaña a la par del San Juan de Dios. Y unos minutos después, oigo al gerente general de la caja, del
al gerente general de la Caja Costarricense del Seguro Social, hablar, a ver, esto es a propósito, Fernando, de esa pregunta que nos hacías, que te hacías vos en el editorial, de si es esto una responsabilidad colectiva, comunitaria. Y aquí hay una respuesta. Por un lado está la respuesta esta. El país va a dejar después en este sector que cubre, después de tener 1.600 dosis semanales, después de poner el centro de recreación al servicio, como lo decía Laura, al servicio del país, al servicio de la vida, vamos a llegar a 6.000 dosis semanales. Esa es la institucionalidad pública. Pero la otra cara de la moneda es que el señor, creo que es apellido Cervantes, el gerente general de la Caja, cuando da cuenta en una pequeña entrevista, en un audio que circula a La Nación, de sus negociaciones, así, negociaciones con los hospitales privados, como un enorme logro, como un enorme gesto de generosidad, entre comillas, señala que los señores de los hospitales privados, entiéndase la bíblica, la católica, CIMA y el metropolitano, le han dicho que no se preocupe. Digo, que no se preocupe es porque, además, perdonen, pero es que tengo el cuerpo como convulsionando de lo brutal de este sistema. Es que no se preocupen, es porque se ha puesto en ejecución ayer u hoy en la mañana por parte del ministro de Salud 2 normas de la Ley General de Salud, y esas normas obligan, ahí no hay escapatoria, no pueden negarse, así lo dice literalmente el artículo 161 de la Ley General de Salud, que en caso de una emergencia, y habla de pandemias, etcétera, es decir, el caso que tenemos hoy ante nuestras narices, una catástrofe, la medicina privada no puede negarse, pero es que están en un proceso de negociación, y el gran compromiso de esa medicina privada es que se comprometen a que el margen de ganancia va a ser pequeño. Qué belleza. Es que yo se los decía a los estudiantes, es que pareciera que ya no hace falta más nada, ¿ok? Ya no hace falta ningún otro tipo de razonamiento, ninguno. No es es que hablan de costos mínimos y de que tienen un compromiso, de que los márgenes de ganancia van a ser pequeños. Y decís, mira, vos podés entender que quien quiera pueda, no sé, contratar un arquitecto carísimo, tienen, y te puedes quejar y decir, mira a mi vecino o aquel. Pero es que cuando se trata de la vida humana, esto que estoy narrando, lo que nos retrata es un sistema despiadado que quizás emerge con absoluta claridad ante un escenario de crisis como este. Es decir, he escuchado, como seguramente ustedes a lo largo de la semana, distintas, desde la lección inaugural de Víctor Hugo Acuña, que precisamente a propósito de lo que Mauricio hablaba de la excepcionalidad, así se llama la lección inaugural. La excepcionalidad costarricense, porque sí ha sido un país, no es solo un mito, es que los mitos no se inventan en su totalidad. Los mitos nacen y se convierten en mitos teniendo un pie en lo cierto, un pie. No he dicho que hayamos sido la Suiza que se han creído, ni un lecho de rosas, no. Tenemos un sistema de seguridad social que lo envidiarían muchísimos países vecinos. Y Víctor Hugo denomina su charla que esa excepcionalidad llega al bicentenario renqueando. Y yo iría más allá de Víctor Hugo. Llega terriblemente herida, y ojalá la lengua se nos haga un caite, no sea herida de muerte. Porque lo que tenemos ante nuestra vista es
Sí, es para hablar de las mujeres, que hoy tenemos a mujeres más pobres, tenemos a mujeres con más trabajo, porque ¿quién nos quita las labores de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado? Y tenemos a mujeres más violentadas, es decir, la mitad de la población de nuestro país y del planeta, la mitad, es que no somos un grupo vulnerabilizado pero pequeño, no, somos la mitad del planeta, tenemos esa situación ya grave desde siempre y hoy agravada por una pandemia. Y de un momento a otro encontramos una pulsión, porque es una pulsión, eso es de diván de psicoanalista, una pulsión de lucro irrefrenable. Yo no puedo explicarme cómo unos señores dueños de unos hospitales no pueden, ¿de qué tienen el corazón hecho? No pueden permitir que se les ablande y decir, vean, excepcionalmente, temporalmente, vamos a darlo al costo. Ok, nadie les está diciendo que lo paguen ellos, que lo podríamos exigir. No, no, si nos lo van a cobrar, que lo hicieran al costo. No, es que el gran gesto es que el margen de ganancia será pequeño, pero es practicar con la muerte y con el dolor. Yo creería que efectivamente este contraste en un mismo día de lo que es la institución, la centralidad por ejemplo, de una institución como la Universidad de Costa Rica, vamos a limitar a ella porque los 4 somos parte, digamos, de ella. La centralidad que en este país y en su desarrollo ha tenido la Universidad de Costa Rica es una cosa que se contrasta con lo que significan instituciones más viejas, mucho más viejas. Ahí leí que la Clínica Bíblica creo que tiene 130 años, o no sé. Y decís, pero ¿cómo puede haber alguien que después de esa foto en La Nación de 2 muchachas y 2 muchachos montando hospitales de campaña se pueda seguir satanizando a un Estado social, del que, perdón, pero yo personalmente me sentí durante muchas décadas orgulloso. Un Estado social robusto que funcionaba y que nos proporcionaba unas condiciones de vida menos humillantes. Y pareciera que también este Estado social más allá está ocupando cama en cuidados intensivos. Realmente es como dolorosa, es un tiempo muy oscuro. Yo sé que yo tengo una intensidad. No, para nada, Patricia. No estás diciendo. Pero y ante esto, tenés una visión estrecha, mezquina, fiscalista, estrecha. Es que es como de cortísima luz, ¿verdad? Esa es la impresión que tenés de lo que está sucediendo con un paquete de medidas que avanza un poco imparable porque estamos hasta aterradas y aterrados de salir a la calle, ¿te das cuenta? Es que fijémonos qué es lo que está en juego y a dónde nos ha puesto esta pandemia, que pareciera que ahora sí se nos... Una enorme disonancia, Patricia, una enorme disonancia, parecen realidades paralelas, la realidad de estos grupos del Congreso, de cierto tipo de ministros, por un lado, y por otro lado eso que vos decís, vamos a la calle y es otro mundo, otro planeta, otra dimensión, y no parece, realmente es decepcionante, no parece que hayan luces realmente que puedan disminuir esta enorme disonancia que realmente no sé a dónde nos va a llevar más allá realmente este pesimismo
en el cual nos hemos envuelto, ¿verdad? Tal vez ese sea, Fernando, y para darle el pase a Laura, que está levantando la mano asiduamente, tal vez ese sea el excepcionalismo, ¿verdad? Pasar de lo bueno a lo malo en un tiempo muy corto, ¿verdad? Si vemos la reforma y esto, digamos, pareciera como, no parece casual que sea el mismo momento donde aumentan los contagios, que se vayan a dar las reformas que se traen al traste la división de poderes, que hipotecan al Fondo Monetario nuestra, ni decir soberanía, pero decir como nuestro sistema, etcétera. Entonces, pareciera que esa es una forma como de ir a otro excepcionalismo, es pasar del totalmente una cosa a la otra. Laura, usted quería... Sí, perdón que me meta esa nota, eso que está comentando Patricia muy atinadamente, tiene que ver con la conferencia de prensa de ayer. Esa nota no se las había pasado. Ya ahí está, el semanario la tiró en la mañana. Y tiene que ver con que la Caja ayer anunció, vean ustedes, que van a tener que necesitar la ayuda de los hospitales privados. Y resulta que lo están valorando. Cuando nosotros empezamos a preguntar en qué términos está la negociación, casi no revelaron nada. Si vos ves, Patricia, las declaraciones del gerente Roberto Cervantes fueron mínimas, ¿verdad? Se está valorando Católica, CIMA, efectivamente Clínica Bíblica y Metropolitano. Fueron mínimas. ¿En qué términos? ¿Qué dice la legislación costarricense sobre esas situaciones? Y el semanario hace un año exactamente, comentaba con la periodista Montserrat Cordero, ella elaboró 2 reportajes de 2 casos en 2 países donde hubo que recurrir a donde hubo que tomar los hospitales privados. El primero es Irlanda, el segundo es México, pero en particular fue en realidad en el DF, en donde se dio. Y resulta que en Irlanda, a ver, déjenme ver si logro ubicar esa información, porque vale la pena recordar qué fue lo que pasó en Irlanda en síntesis, lo que sucedió allí fue que, bueno, la Caja lo que está diciendo es que va a poner a todo el personal médico, ¿verdad? Estaría poniendo el personal médico en la parte de las UCIs y lo que en ese momento en Irlanda se hizo fue casi que como el Estado toma posesión de los hospitales y hay un financiamiento, pero es una cosa como de costo básico, ¿verdad? Básico. Ayer la pregunta que hacía una de las periodistas en la conferencia es, ¿pero cómo? Estos hospitales se va a entrar en consonancia con la medicina privada y van a usufructuar durante la pandemia. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Que se hizo en la conferencia. Y lo que se respondió fue muy poco. Nosotros estamos pidiéndole a la Caja cuáles son los términos de esas negociaciones, cuáles son los montos que están valorando, porque obviamente ustedes saben que en la junta directiva de la Caja hay representantes del sector privado. Y hace poco, recientemente, estaba como representante del sector privado Bernal Aragón, quien era miembro de la junta directiva de la clínica, del Hospital Clínica Bíblica. Bíblica. Entonces, bueno, esa es una realidad. Esa es junta directiva tripartita, tiene representantes del sector empresarial. Nosotros le preguntamos en su momento también a estos representantes y no, claro, hace un año no se valoraba. Pero recuerdo un aporte de Juliana Martínez, decía, es que el aporte hasta de los hospitales privados puede ser en las listas de espera tan grandes que se están haciendo y que ahora van a volver a realizarse en cirugías y en exámenes, porque podrían estar aportando también, ¿por qué no?, en el tema de todo lo que tiene que ver con pediatría y nacimientos, en fin, podrían estar aportando de distintas maneras, porque el problema de la Caja no es solo la saturación que tienen en las COVID, sino las listas de espera desastrosas que hay. Pero hay experiencias de países como Irlanda que ya pasaron por esta etapa, o como lo que se está viviendo en el Distrito Federal, se vivió en su momento en México, que podrían servir de ejemplo
para que precisamente no sea este sector el que termine lucrando con la pandemia. Y sí, efectivamente, eso contrasta con, esto se dio ayer en conferencia de prensa, esto se anunció ayer en conferencia de prensa sin mayor detalle. No se sabe qué es lo que se refieren con lo poco que van a dar, solo se sabe que van a poner equipo médico, pero no ha trascendido y estamos absolutamente convencidos que esto ya está bastante avanzado. Tan avanzado como fue el nombramiento de un gerente, Gustavo Picado, cuestionadísimo por una investigación enorme que tiene la fiscalía y que lo acaban de nombrar otra vez gerente, una persona acusada ante el Ministerio Público. Conversaciones que estaban avanzadísimas en la caja y que sorprendieron a todos, ¿verdad? Y hoy sindicatos están pidiendo cuentas, inclusive hasta de la representante de los trabajadores, Marta Rodríguez, allí sobre cómo fue su voto en torno a este caso. Es decir, que la Ley General de Salud a lo que faculta es, a ver, faculta la acción de obligar, pues sí, de obligar, porque esto es obligatorio, pues si esta es una crisis que venimos arrastrando, no es que ayer se detonó la crisis y entonces, no, pues la salud privada ha dado, no ha tenido más otra alternativa. La Ley General de Salud no deja otra alternativa. El artículo 161 es absoluta y contundentemente claro. No pueden negarse en la situación de hoy. claro. Entonces, yo sí escuché qué tipo, digamos, de colaboración pagada. Es que no se puede llamar colaboración a eso. No. Colaboración es cuando, pues sí, cuando se tiene el talante de colaborar. Aquí, perdón, no ha existido. Aquí hay la aplicación de una norma jurídica, como es la Ley General de Salud, que los obliga, y entonces ahora se negocia a ver cuán pequeño va a ser el margen de ganancia. Esa es la situación que tenemos enfrente, ¿verdad? Esa es. La Organización Panamericana de la Salud, perdón, la Organización Mundial de la Salud, en su momento, el año pasado, y la Panamericana hicieron un llamado al sector privado para que se sumaran a la lucha contra la pandemia del COVID, dejando de lado la búsqueda del beneficio económico y unirse por el bien común al resto de iniciativas. Eso lo dijo exactamente el año pasado, el 14 de abril, vean ustedes, y el semanario había sacado información que era relacionada con este tema. Y efectivamente, voy a nada más a citar los dos países que ya habían aplicado, habían tomado hospitales privados para que funcionaran como hospitales públicos con recursos del Estado para la atención de pacientes, fue Irlanda, estaba también Inglaterra, y algo también había sucedido, decíamos, convenio con hospitales privados para que atendieran durante la pandemia. En el caso de México, partos, embarazo, cesáreas, enfermedades de hernias y otro tipo. Y en el caso de España también hubo una colaboración de la medicina privada, pero sobre todo en Madrid. Voy a compartir con ustedes, hay una pregunta en el chat que voy a compartir de don Luis Leiva, de Tres Ríos. Y dice don Luis, ¿cómo es posible que haya gente que diga que la manera en que el gobierno está encarando esta pandemia es un negocio por parte del mismo? ¿Cómo es posible que se diga que es un ardid de las élites? Es como decir que la gente que fallece ha sido pagada por el gobierno. Falta de ética al expresarse de esa manera. Estamos viviendo la peor crisis sanitaria después de la pandemia del 2018, la gripe española. Y quién sabe cuántos fallecidos ascenderá la cifra al final de la pandemia. Esto lo pregunta don Luis Leiva, quien saludamos, y creo que es una reacción también a lo que editorializamos al inicio del programa. Quisiera aclararle mi perspectiva a don Luis Leiva. No he dicho en ningún momento que esto ha sido un negocio del gobierno. La denuncia mía es voy a puntualizarlo, a 4 hospitales privados que tienen camas de cuidados intensivos y que no se les ocurrió ofrecerlos, sino hasta que
fue necesario montar hospitales de campaña en las afueras del Hospital San Juan de Dios. Eso es lo que es inaceptable porque se está deshonrando lo que heredamos. Nosotros y nosotras hemos heredado un país decente y esa acción es indecente, sencillamente. Yo creo que las autoridades, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, pues sí, creo que ha sido una gestión exitosa, que se ha hecho desde el punto de vista sanitario. Luego, lo otro es una tensión que de alguna manera, de la cual puedo dar fe, porque la vi delante de mis ojos, entre lo que puede ser la necesidad de ejecutar unas restricciones sanitarias y, Correcto. Sí, sí. y unos llamados. Todos y todas sabemos aquí cómo se hubiera resuelto. ¿Quiénes podrían haber tributado para que los dineros del bono proteger no se acabaran? Eso lo tenemos clarísimo nosotros. Lo que pasa es que no se les ha puesto ningún impuesto, ninguno. Entonces el dinero del bono proteger se acabó. Es que en Francia volvieron a confinar, pero es que el Estado les está subsidiando, porque de lo contrario, ¿de qué come la gente? Si es que aquí el asunto es que no se ha puesto el dedo donde debe de ponerse, se apunta hacia otra dirección, que las grandes fortunas de este país digan, vean, nos vamos a deshacer de esto, de nuestra ganancia, de este poquititico de nuestra ganancia, por un año, mientras hay inmunidad de rebaño y para que la gente no se muera de hambre. Pero no lo hacen. Y el Ejecutivo y los diputados no los obliga. Eso es la situación de nuestro país. Ahora, podríamos acabar en estos minutos que nos quedan, porque ya estamos en la parte casi final. En este contexto se van a dar elecciones de Asamblea Legislativa, ¿verdad? De plenario. Y se va a dar la votación del empleado público. Pareciera que ante este panorama, estas otras dos cosas, como pasó en el programa un poco, son menores, ¿verdad? Van a pasar como por gravedad, porque en realidad el foco público va a estar prácticamente en la sobrevivencia de la sociedad, ¿verdad? En cuidar a las personas mayores, en cuidar a las personas más vulnerables, y lo que pase con la política, sea un candidato, sea el otro, sea Liberación que vuelva a la Asamblea Legislativa, va a ser como totalmente como intrascendente. ¿No les parece realmente que es un panorama totalmente, no sé, digamos, ni sé cómo, es incalificable? Laura. Segundos, y retomando lo que vos decís, Mauricio Álvarez y Patricia Mora, y introdujo Fernando Celedón. Y si alguien cree que los recursos aprobados, a propósito, porque han llevado contra viento y marea a sesionar a los diputados contra todas las resoluciones del médico de lo interno de la Asamblea, y si alguien cree que los 1.750 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional van a ser utilizados para resolver los problemas o los temas de la caja, sorpresa, pero eso va a ser exclusivamente para el pago del servicio de la deuda. Hoy revela el semanario Universidad en su página digital. Tanto el destino del préstamo como el contrato fueron votados positivamente por los diputados, y ahí está Silvia Hernández, Gustavo Viales, de Liberación, Laura Guido del PAC, Nilsen Pérez del PAC, María Inés Solís del PUS y Oscar Cascante también del PUS, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez de Restauración, Otto Roberto, en fin, Harlan Hoppelman, en fin. Esa plata no va a ser para solucionar ni los recursos que necesita la gente para sobrevivir, que está desempleada, ni para no van a proteger, ni tampoco para los problemas de la caja, que sigue siendo la institución que está dando la cara en todo el tema de COVID y sosteniéndose en la pandemia. No, serán para pagar una deuda creciente y, bueno,
que se absorbe y se traga nada menos y nada más que el 82% del Producto Interno Bruto. Sí. Perfecto, yo creería que efectivamente estamos en un momento, eso es también lo preocupante, es que en estos momentos, leyendo de manera permanente la emergencia que nos rodea, como que no hay cabeza ni siquiera para las personas que estamos con algún grado de involucramiento en política, menos para el costarricense y la costarricense común y corriente que no tiene, a ver, que su involucramiento es más lejano con el quehacer político. Estamos sobre otra cosa y ese es el terreno para que por descuido y por hambre aquí suceda lo que unos sectores quieren que suceda. A mí me parece enormemente importante un programa de Radio U, de la radio que junto con todas quienes y todos quienes conocimos a Silvia, estamos de luto. Un programa que creo que se llama Orden del Día, lo dirige Giselle Bosa, me parece, en donde se entrevistó, puedo recordar que fue quizás el lunes, a Constantino Urcullo y a don Carlos Arguedas. Es sobre la ley de empleo público. Son dos profesionales, como quien dice, fuera de toda sospecha, ¿ok? Don Carlos Arguedas, exdiputado de Liberación, fue mi compañero en el Parlamento, ex magistrado constitucionalista, que considera que la ley de empleo público está modificando las relaciones interinstitucionales en nuestro país. Dice que hay una concentración de poder contraria, decía, a la tradicional visión lúcida y desconfiada, entre comillas, que hemos tenido en Costa Rica y que nos ha hecho preservar la división de poderes, poner frenos y contrapesos en lo que insistieron muchísimo Constantino y don Carlos. Creo que es además que en el fondo todas y todos sabemos, hasta sectores fuera de toda sospecha, y sí, es ese temor que tenemos de que se materialice una arquitectura estatal como esta que se está intentando materializar en la ley de empleo público, lo que le quitará absoluta importancia, como lo decíamos hace un minuto, a quién sea electo el 1 de mayo, a qué tipo de, ¿verdad? El país tiene los ojos y el corazón puesto totalmente en otro sitio, me parece. Así es. Gracias. Voy a retirarme para incorporarme a una clase. Bueno, gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Excelente. Pues sí, realmente creo que tal vez el término disonancia, ¿verdad? No sé si será muy justo, pero sí hay, parece mundos paralelos, realidades paralelas, situaciones donde parece se está poniendo prioridades innecesariamente frente a una eventual catástrofe, de la cual insistimos desde el editorial de hoy. Estamos a las puertas realmente de una situación muy caótica, y la discusión anda por otro lado. Yo sí creo que hay una tendencia a la tercerización de los servicios públicos. Aquí no estamos poniendo, digamos, en tela de duda, como decía Laura, en algunos ejemplos de otros países, aportes desde el sector privado en una emergencia. Es que estamos en una emergencia. Está la ley de emergencia regulando esto desde hace rato. Y no, ¿verdad? Me acuerdo que al principio también hubo un intento con las pruebas, digamos, la prueba rápida, privatizar el tema de la prueba, ¿verdad? Hubo un ofrecimiento de varias personas,
creo que bien que mal, algunas personas que se dicen hoy precandidatos ya estaban mencionando desde semanas anteriores la posibilidad de que el sector privado apareciera en el tema de la vacunación. Después se tuvieron que retractar por múltiples razones. En fin, cuando el río suena, piedras trae. Sí, y además eso lo dijo, bueno, lo comentábamos ahora, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial dijo, la OPS pidieron al sector privado que abandonen esa búsqueda del beneficio económico y que busquen el bien común para enfrentar la pandemia. Las experiencias están allí muy bien citadas en un artículo y son necesarias no solo para atender los casos de COVID y atender el tema de las UCI, sino para atender otros problemas que están generándose en esa enorme institución. Pregunto, llamaría la atención, ¿estarán tan vigilantes los diputados ahora que se paguen servicios o si finalmente haya esa tercerización que bien citabas, Fernando Celedón, cuando participe la medicina privada en la resolución o la respuesta de camas? ¿Estarán tan vigilantes sobre qué destino tienen esos recursos públicos? No, y además, si es al costo, ahí vamos a comparar costos de la medicina pública con la medicina privada, porque si ellos cobran al costo y sale al doble, vamos a saber que esa bendita eficiencia de lo privado que cacarean por todos lados no es tal, ¿verdad? Porque si tienen que meterle una ganancia tan grande es porque sus costos también son grandes, ¿verdad? Y eso lo digo porque hoy traemos también otros artículos de seguimiento de lo del INA. Y es que resulta que la ley, ¿verdad?, que aprobaron para el INA, le permitió a esta institución ya no tanto, en lugar de crecer, vean ustedes, en lugar de que el INA creciera y resolviera sus problemas de tal vez de actualización o de necesidad de responder más al mercado, que es lo que lo cuestionan, no. El INA ahora prefiere becar a estudiantes afuera en lugar de ampliar cursos o carreras. Pero además, vean ustedes qué interesantes, a partir de este semestre, el INA empezó a gastar 121 millones de colones al mes en tercerización de servicios para operar una cosa que se llama Centros de Apoyo a las Pymes. Por supuesto, el INA tiene como dentro de sus prioridades atender a las pequeñas empresas, sin duda alguna. Pero resulta que cuando esos recursos públicos, porque el INA tiene muchos recursos, se usan para pagarle a centros privados que den el apoyo a las pymes, 121 millones de colones mensuales va a costar este asunto, ahí nadie cuestiona nada con los recursos públicos, ahí no hay problema. Tampoco hay problema en que se gaste becas para instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Y en lugar de que se mejoren los servicios o se actualizan los profesores del INA, no, ahí no hay problema, ahí nadie cuestiona. Y se aprobó una ley que hoy permite eso. Pues todas las otras cosas que denunciamos, por eso ahora planteaba, quisiera saber si habrá diputados vigilantes en torno a cuánto va a costar pagarle a los hospitales privados, ya que, bueno, va a mediar el tema del lucro, que no ha sido la realidad, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda, ante la urgencia, ante la necesidad de resolver un problema gravísimo de salud pública, se tomó posesión de los hospitales privados con personal de las mismas instituciones del Estado. Aquí se pretende hacer eso, pero sí va a haber lucro, algo que no habíamos visto y que ya queda patente en todo esto. Excelente. Hemos llegado de esta manera, Laura, Mauricio y Víctor, quien nos acompaña en los controles, al final de esta edición de Voces y Política. Quedamos como una cuerda de guitarra, ¿verdad? Vibrando muchísimo a la espera de los acontecimientos de los próximos días. Porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos, agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas Hasta tardes. entonces. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales.
Escúchenos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.